Buenas noches. Hoy empezamos el estudio de Apocalipsis tomo 4, PSP, que significa precepto sobre precepto. Y le damos la bienvenida a todos los que están y van a estar en Facebook y en Zoom. Jonadí, ¿usted puede dirigirnos en oración? Pedirle a Dios que Él nos dirija, por favor. Sí, Señor. Padre Santo, gracias por tu gran amor y misericordia, porque siempre nos bendices con un nuevo día, Padre, y nos das vida para estar aquí en la tierra hasta que tú nos digas, Padre, y te damos gracias por cada cosa mala y buena que pasamos, Padre. Y te suplicamos que nos concedas hacer tu voluntad y glorificarte, mi Señor, en todo. Perdona todos nuestros pecados. Te suplico esta noche, Padre Santo, que por favor bendigas este servicio, que tu Hijo Jesucristo sea glorificado y que llenes con tu Espíritu Santo, Papi, a todos los que estamos aquí y que podamos entender tu palabra y nos guíes en todo. Te ruego que no haya ningún problema en cuanto al internet, en cuanto a las computadoras o lo que tenemos, los medios que tenemos para la comunicación, no fallen y que todo esté bien. Bendice a los que están por llegar y a los que están viendo desde Facebook o Zoom, también bendícelos mucho, por favor, Padre. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Qué bueno que ya nos reunimos desde hace casi como medio año que no nos veíamos. Y ya, hoy 3 de febrero, vamos a retomar este estudio. Este sería Apocalipsis, precepto sobre precepto, tomo 4. Sin embargo, lo que vamos a hacer hoy es una introducción, haciendo un repaso de todo lo que vimos en el tomo 3. Entonces voy a compartir la pantalla. Vamos a ver, aquí la tengo. Un momentito. Bien, recordamos este lugar que se llama Megiddo, y aquí es donde Jesús va a venir cuando venga por segunda vez en gloria, y aquí va a ser esa batalla, lo que se le llama la batalla del Armagedón. Es un lugar que está esperando este acontecimiento desde hace más de 2000 años. Y lo increíble es que sí, no haya construcciones ni nada ahí, sino que es un lugar, como decía Johaira, eh, en un lugar como esperando que se cumpla eso. Amén. Sí. Bien, entonces lo que vamos a ver es una introducción al Apocalipsis tomo 4. Vamos a repasar el tomo 3. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí hay otra vista del, ¿cómo se llama eso? De Megiddo. De Megiddo, sí, que no se ve, no se ve en la otra foto. Bien, en la lección 1 del tomo 3, vimos Apocalipsis capítulo 5 al 11 y empezamos a ver los sellos, las trompetas y las copas. Eso es lo que vimos eh, en la lección 1. Este, cuando empezamos el tomo 3. Bien, recordamos que esos son, ¿alguien recuerda cuántos sellos eran? 7. Exacto. Y trompetas, ¿cuántas trompetas? 7. 7. Ok. ¿Y copas? 7. 7 también. Ok. Muy bien. Ahora, del 5 al 11, este, está realmente, podríamos decir, los sellos y las trompetas, pero todavía no están las copas ahí. Bien, eso fue lo que vimos en la lección 1. La lección 2 vimos Apocalipsis 11 al 14 y vimos 3 personajes. El dragón, ¿quién era el dragón? El diablo. Exactamente. ¿Y la mujer quién era?
La Y mujer es Israel. Israel. ¿Y el hijo? Jesús. Exactamente, Jesucristo. Ujú. Muy bien, eso lo vimos en Apocalipsis 11, 12, 13 y 14. Eso lo vimos en la lección 2. Discutimos, hablamos, reflexionamos y cosas como es. Bien, en la lección 3 ya terminamos de ver, bueno, vimos desde el capítulo 6 al capítulo 22 de Apocalipsis, y vimos ya todo junto, los sellos, las trompetas y las copas, y ya ahí vimos desde la primera copa hasta la séptima copa, que por cierto empiezan en Apocalipsis 16 y termina prácticamente en el capítulo 18, pero luego se menciona más, no me acuerdo, pero sí está a partir del capítulo 16, las 7 copas. Eso fue lo que vimos en la lección 3, vimos como una cronología de los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, y hicimos comparaciones en esas 3 cosas. En la lección 4 vimos Mateo 23, de 29 a Mateo 24, versículo 51. En el 29 Jesús llora por Jerusalén. En el capítulo 24 los discípulos le preguntan a Jesús, dinos, ¿cuál señal habrá de tu venida? ¿Cuándo será el fin del siglo? ¿Cuándo se van a cumplir estas cosas? Y Jesús ahí les explica en Mateo 24 y eso nos dedicamos en ese capítulo ese día. Cualquier cosa que si usted quiere, si recuerda y quiere compartir o tiene una pregunta, también puede hacerlo. Recuerde que lo ideal de estas clases es que todos participemos. Así que si usted quiere participar, nos ayudaría mucho. Seguimos ahora con la lección 5 y vimos la tribulación. ¿Recuerdan cuando vimos la tribulación? Vimos unos pasajes de Daniel, vimos Mateo 24 y vimos Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Ahí y estuvimos viendo sobre la tribulación. En la lección 6, agarramos Mateo 24, del 42 al Mateo 25, del 46, y trata el tema que cuando Jesús se siente en su trono de gloria y que están los cabritos y están las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda, y estaba la pregunta si quedaría gente de la gran tribulación, si pasaría al milenio, si sí o no. Esas cosas las estuvimos viendo en la lección 6. Bien, entonces vamos a seguir ahora con la lección 7. Lucas 7, lección 7, vimos Lucas 21, donde habla del bendito el que viene en el nombre del Señor. Se parece mucho a Mateo 24, pero nos dimos cuenta de que trata de otro tema, porque el tema que trata ahí en Lucas capítulo 21 es, ¿alguien recuerda qué tema que se relaciona con Jerusalén se ve en Lucas capítulo 21? ¿Alguien recuerda? ¿Puedes repetir la pregunta, Tito, otra vez? Perdón. ¿Qué tema que tiene que ver con Jerusalén se ve en Lucas 21? La destrucción del templo, ¿no? Exacto, la destrucción del templo y de todo Jerusalén. En Ujú. Mateo 24, se profetiza que va a suceder, pero en Lucas 21 se da el detalle de cómo va a ser. ¿Y quién recuerda en qué año sucedió eso o no ha sucedido? Son dos preguntas. Primero, esta pregunta. ¿Ha sucedido o no ha sucedido? Ya sucedió en la destrucción de Israel, en la destrucción de Jerusalén y el templo. Ok. ¿Y alguien Ujú. recuerda la fecha? Sí, el año 76 de No, Tito. Tiro, no, no me equivoqué, perdón. está tibio. Es Tito, sí,
Y está tibio no, está tibio. 483. No, es, es cerca de la muerte de Cristo, ¿verdad, mano? No tan cerca tampoco, unas décadas después nada más. 490. Es que eso, Cristina, que usted está diciendo es los años no, que duraba para cumplirse las 70 semanas. Son 400. Ya, es que tengo un montón de fechas. No sé. Ya. Sí, está en la lección 7 y nos dicen qué año fue que sucedió eso. Después de Cristo. Mientras buscan y tratan de recordar, Johnny, usted puede ver cómo está, quiénes se ven en Facebook, por favor. Sí, señor. Ujú. Ahí veo tres personas, veo tres personas que están conectadas, sin embargo, no sé quiénes son. Sí veo a Yancy y también Lisette Castro, le dio un like a la publicación y Yancy dice, bendiciones, buenas noches. Amén. Bueno, saludos a Lizeth Castro y a hermana Yancy. Y esperamos que otros hermanos se conecten allá en Facebook y aquí en Zoom también. A ver, ¿quién recuerda qué fecha fue que Jerusalén fue destruida? Y fue destruida por Tito, ¿sí? Que era un general de Roma. A ver, ¿quién recuerda? En el año 70, Exactamente. ¿El año 70 qué? ¿Antes o después de Cristo? después de Cristo. El año 70 después de Cristo, exactamente. Muy bien. Bien, seguimos ahora entonces con la lección 8. En la lección 8 vimos Lucas Ok, 21. Sí, dígame, Johnny. no, que es que usted sabía, yo no lo sabía, pero ahora que estamos hablando antes y después de Cristo, ¿verdad? Sí. Usted sabía que, no sé en el español, pero en el idioma inglés, para no utilizar, porque antes y después de Cristo lo consideran religioso, ¿me Ujú. entiende? Entonces ahora, en vez de utilizar eso, utilizan otros términos para referirse, digamos, al tiempo antes de Cristo y al tiempo después de Cristo. Ajá, Entonces ya no, entonces digamos, mucha gente todavía utiliza el antes y después de Cristo, ¿verdad? Digamos, el ajá, AD y el BC, ajá. que es ¿cómo se llama? En inglés. Ujú, Pero desafortunadamente, usted sabe cómo está el mundo, ¿verdad? ujú, Por estar ligado a la religión, ujú, mucha gente utiliza lo que es CE o otro término que era ajá. digamos, para no reconocer la historia de Cristo, digamos, y para hacerlo secular, lo que es la historia. ¿Y qué significa lo que ellos dicen? Ya Eso le sí. digo, sí, ya le digo. Ujú. Bueno, ajá, CE significa, era común, digamos, CE es Common Era en inglés, ¿verdad? ajá. Pero en español sería era común, eso es después de Cristo. Y el otro se llama, ya le digo, ¿cuál es el otro que utilizan? Eh, vamos a ver. Ok, y la otra es BCE, que es antes de la era común, Ok. que en vez de BC, que es antes de Cristo, sino que Ajá. ahora utilizan antes de la era común. Entonces, después de la muerte es era común y antes de la muerte de Cristo es antes de la era común, con las siglas, ¿verdad? En Ok. inglés. Ok, gracias, Johnny. Pero es triste, digamos, como Sí, está el sí, mundo. sí. Eso era nada más lo que quería comentar. Gracias. Ujú. Sí, con gusto. Bien, entonces ahora seguimos con la lección 8. Ahí vimos Lucas 21 y Romanos 11 y vimos los tiempos de los gentiles. ¿Alguien recuerda
cuándo empezaron los tiempos de los gentiles? Justo después de la muerte de Cristo Eh, o ca- resurrección de Cristo. Cuando ya, Cuando, sí, diga, ya no me meto. ajá, cuando, cuando Israel fue destruida. exacto. En el año 70 después de Cristo, exactamente, cuando Jerusalén fue destruida, ahí empezó los tiempos de los gentiles, ¿verdad? Y ¿alguien recuerda cuándo va a terminar el tiempo, los tiempos de los gentiles? En, en un sentido, Eh, empieza a terminar y se termina por completo después. Ujú, en la segunda venida de Cristo, sí, bueno, en el rapto. exacto, exacto. Entonces, ya Dios empieza a trabajar nuevamente con Israel con esa última semana de 7 años que le queda a Israel. Eso es lo que vimos en la lección 8 del tomo 3. Luego, en la lección 9, vimos Ezequiel 36 y 37 y vimos las promesas de Dios para Israel, ¿verdad? Cómo Dios les promete a Israel la tierra, les promete un nuevo pacto, que es el mismo pacto que nosotros recibimos de Dios por medio de Cristo. Lo que pasa es que nosotros lo recibimos ya, los gentiles que nos hemos arrepentido y creído, hemos recibido ese nuevo pacto y Dios entonces nos ha dado un nuevo corazón, ha hecho morar su espíritu en nosotros, pero como Israel está endurecido hoy día, todavía Israel no ha entrado a ese pacto, pero va a entrar a ese pacto y Dios le va a dar la tierra que le prometió con toda su extensión al pueblo de Israel. ¿Alguna pregunta o algo que queramos agregar a esto? Mientras piensan, si alguno necesita esta presentación, este, eh, con mucho gusto se la puedo enviar si me la 8 y piden. 20 son 8 y 17. Eh, entonces ya sabes, si alguno necesita esta presentación o las presentaciones de las lecciones me la piden nada más y yo se lo envío personalmente a su chat personal. Bien, la lección 10 Gracias. vimos el futuro de Israel, que estaba en Ezequiel 36 y 37 y también Romanos 11. Recuerdan que hay personas que piensan que hay personas que creen así. Ya Dios no tiene nada que ver con Israel. Ahora la iglesia es el Israel. Ya Israel no. Realmente Pablo refuta eso porque dice, ¿ha desechado Dios a Israel? ¿Cuál es la respuesta que él mismo da? ¿Quién se acuerda? De ninguna manera. En ninguna manera. Pues yo también soy israelita de la tribu de Benjamín y ahí sigue explicándole a a los gentiles y dice que es un misterio que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y entonces todo Israel será salvo. Y es cuando ya reciben el pacto. Eh, ¿Cuándo es que todo el pueblo de Israel que esté vivo en ese momento va a ser salvo? Al final de la cuando comienza la tribulación. O al final. Al No, final, al al final, final, sí. en el milenio. Sí, bueno, al final de la tribulación. Ah, ok. Ahí, sí, al puro final de la gran tribulación, ahí ellos reciben un nuevo pacto y empieza el milenio, ¿verdad? Pero ellos se convierten al puro final de la gran tribulación, sí. Eso es lo Ok. que vimos en la lección 10. Y en la lección 11 lo que vimos es una cronología, que es lo que vamos a ver en este momento. Bien, preguntas o discusiones sobre esto. Mientras van pensando, quiero decirles que los libros no me los han entregado, por eso no se los he hecho, no se los he enviado. Eh, Seguramente me los entregan mañana. Este, la próxima vez tenemos que pedirlo con más anticipación porque tenemos que correr mucho y el que los hace tiene que correr mucho también. Entonces la próxima vez tenemos que pedirlo ojalá un mes antes para no tener
para tenerlo con tiempo. Mañana, si Dios quiere, me lo entregan. Entonces, yo me comunico con ustedes para ver cómo hacemos la entrega. Y de hoy en 8, si Dios quiere, entonces vamos a tener la clase 0, que es donde vamos a explicar cómo hacer las tareas. Recordemos que estos estudios son estudios fuertes, pero vale la pena. ¿En qué no hay que concentrarse en estos estudios? En las preguntas, digamos, si no entendemos algo, tenemos que seguir adelante. Exacto. No nos tenemos que concentrar en lo que no entendemos. Ya sea Sí, que no entendamos algo de la Biblia, no nos concentremos en eso. Ya sea que no entendamos algo del estudio inductivo, tampoco nos concentremos en eso. Solo concentremos en lo que entendemos de la Biblia y en lo que entendemos del estudio inductivo. Entonces, ahí vamos a sacar provecho y poco a poco vamos entendiendo más la Biblia y más el método inductivo. ¿Alguien recuerda qué significa cronología? ¿O me puede explicar qué es una cronología? un orden, el orden de acontecimientos de acuerdo al orden en la historia, digamos, em, como digamos, que cronológicamente la Biblia no está cronológicamente, sino Es que como una secuencia. Una secuencia. exactamente, sí, sí, Exactamente, es una secuencia, una línea de tiempo. amén. Exacto. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Johnny, ¿cómo estamos con Facebook? Ahí, Sí, ya le digo. ajá. Veo 3 personas y no hay ningún otro comentario. Ok, gracias. ¿En cuántas partes el mismo, bueno, alguien dividió el libro de Apocalipsis? ¿Quién fue el que dividió el libro de Apocalipsis? Y está en Apocalipsis. Jesús, Jesús, exactamente. ¿En cuántas partes dividió Jesús el libro de Apocalipsis? en 3. En, 3. en 3 partes, exactamente. Una persona que me diga cuál es la primera parte, Las cosas que eran las cosas que eran y dónde las encontramos. de Apocalipsis 1 al 5. No, no. Ah, 1:19. Ahí en 1:19 está el versículo donde Jesús divide el libro de Apocalipsis. Ahora, Ah, ya. sí, cuando van a tener el libro, ustedes pueden hacer notas que les parecen importantes ahí en el libro. Sí, ¿qué capítulo involucra las cosas que eran? A ver, ¿quién se recuerda? capítulo 1. Capítulo 1, exacto. Eso es lo que Juan vio y la visión del Hijo del Hombre que Juan tuvo. Ok, la segunda parte, ¿cómo se le llama? Las cosas que son. Ah, ok, muy bien. ¿Y en qué capítulo de Apocalipsis está? 2 y 3. 2, Ajá, 3 y ajá, 4. O 2 y no, 3. 2 y 3. Capítulo 2 y 3 2 y 3. es las cosas que son. ¿Qué tema está en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis? Las iglesias. Las iglesias, ¿cuántas eran? 7. 7 iglesias. ¿Y esas 7 iglesias eran las únicas iglesias que existían en ese tiempo? No. No, ¿verdad? Esas 7 iglesias existían realmente, pero no eran las únicas, pero Cristo las escogió porque esas iglesias reflejan cómo iban a ser las iglesias a través de los siglos. ¿Ve? Entonces, y cada mensaje de esas iglesias se puede aplicar también a la vida de uno, a la iglesia de uno o a la vida de uno, porque al final dice que al final de cada mensaje, a cada iglesia dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que no es solo para las iglesias, sino para el que tiene oído. Y se le pide que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A la vez, algunos piensan que estas iglesias representan la era del cristianismo. Este, eh, esto, recuerdan qué era
¿cómo se llama esto? Representa o podría representar la iglesia de Éfeso. ¿Alguien recuerda? Que tiene un amor ferviente para... Eso es, sí. ¿Y qué época de la iglesia, históricamente hablando, nos podría representar la iglesia de Éfeso? Tal vez la primitiva, ¿no? Exactamente, la iglesia apostólica, lo que se le llama la Ujú. iglesia apostólica o la primitiva. Luego estaba la iglesia de Esmirna. ¿Qué sucedió a los primeros cristianos? ¿Qué les sucedió a ellos? ¿Cómo los trataba el mundo? Los perseguían, eran perseguidos, Exacto. eran asesinados. Ujú. Ujú. Exacto, y eso fue de eso habla también la iglesia de Esmirna, estaba sufriendo persecución. Luego está la iglesia de Pérgamo, que significa compromiso matrimonial. Parece que la iglesia se conforma o se une al mundo, ¿verdad? Porque si un lugar se declara cristiano, por declararse cristiano no quiere decir que es cristiano. Para ser cristiano tiene que nacer de nuevo. Y si un emperador dijo que ya el imperio era cristiano, eso no hacía el imperio cristiano. Exacto. Tenía que nacer de nuevo para ser cristiano. Pero Y eso, ajá, de acuerdo a los musulmanes, todo el continente americano es cristiano, ajá, sí. Y de lo acuerdo, cual no es así. exacto, inclusive la misma gente de aquí piensa que Sí, todos somos cristianos, ¿verdad? Según ellos. Todos o muchos o la mayoría se llaman cristianos, pero cristiano es quién es el verdadero cristiano, el que ha creído en Cristo. el que ha creído en Cristo, o sea, que ha nacido de nuevo, porque ellos también pueden decir, ah, yo también creo en Cristo, pero este creer es una entrega total, ¿verdad? Es creer que Ujú. murió, fue sepultado, resucitó, es pedirle a Él que venga y sea el Señor de la vida de uno, es haberse arrepentido, es haber nacido de nuevo. Luego está Tiatira, que nos recuerda el tiempo que se le llama el oscurantismo. En todo ese tiempo fueron como 1000 años, como del 500 a 1500. Es un tiempo en que la religión dominante mandaba matar a muchos y entre ellos a muchos cristianos. Y luego está la iglesia de Sardis, que tiene el nombre de que vives y están muertos. Esta representa el tiempo de la reforma, cuando se levantaron y protestaron en contra de la iglesia romana, pero el problema es que igual, si el protestantismo decía, este lugar ahora es protestante, eso no hacía a la persona cristiana, tenía que nacer de nuevo. Entonces, bueno, por eso la iglesia de Sardis dice, tiene nombre de que vives y estás muerto. Bien, sin embargo, sí hubo personas que creyeron dentro de ellos, ¿verdad? Luego está la iglesia de Filadelfia, que nos recuerda a la iglesia misionera de los años 800, una iglesia con una puerta abierta que nadie la podía cerrar, una iglesia que supo aprovechar y que evangelizó. Y por último, ¿cuál es la última iglesia que aparece? ¿Cuál es la última de las 7 iglesias? Pueden buscarla, hermanos, ya que ya me pica la garganta, es tanto estar hablando. Necesito que hablen. Pueden buscarlo, hermanos. Ahí tienen la Biblia. ¿Cuál es la última iglesia que aparece en Apocalipsis 3? Ya lo estoy buscando. Em, Ajá. ¿Cómo se llama? la Odisea, ¿no? La Odisea, exactamente. ¿Alguien de pura casualidad recuerda qué significa la Odisea? Mm, La Odisea significa
el pueblo manda y representa la iglesia de hoy día. Es una iglesia tibia. Esas son las 7 iglesias, cada una tenía sus características, se puede aplicar cualquier iglesia en cualquier momento, a cualquier iglesia y a cualquier persona. Y la idea es que cada persona realmente pueda conocer al Señor y no solo esté en una iglesia, sino que conozca al Señor de la iglesia, que es el Señor Jesucristo. Y luego, ¿cuál es la tercera parte de Apocalipsis? Las cosas que sucederán después de estas. Exacto. ¿A dónde empieza esa parte? ¿En qué capítulo de Apocalipsis? Del 4 Es- al 22. Es correcto, del 4 al 22. Así, el mismo Señor Jesucristo dividió el Apocalipsis. El capítulo 1, las cosas que eran, Que fueron. que fueron. El capítulo 2 y 3, las cosas que, Sucederán después de estas. ese es el capítulo 4 al 22, las cosas que Las sucederán. cosas que son. Las, Las sí, cosas que son. sí, 2 y 3, las cosas que son, y del capítulo 4 al 22, Las que sucederán después Las de cosas que estas. sucederán exactamente. después. Ahí está todo el libro de Apocalipsis dividido. Vamos a ver ahora la cronología. Vamos a recordar. Está el nacimiento de Cristo. Él murió y luego ascendió al cielo. ¿Verdad? Más o menos como por este tiempo aquí fue destruida Jerusalén. Y un día entonces Jesús se va a llevar a la iglesia y entonces un príncipe va a hacer un pacto con Israel. Él les va a decir a Israel que él les va a construir un templo. Israel va a ser engañado. ¿Quién es ese príncipe? El A ver, anticristo. el anticristo, exactamente. Anticristo. Así es. Entonces, aquí vienen un montón de cosas de un solo. Al principio, ¿cuánto dura? Bueno, ¿cuánto dura en total ese tiempo? Total, ¿cuánto dura? 7 años. 7 años. ¿En cuántas partes se divide ese tiempo? 3 años y medio, 3 3 años y y medio, medio. 3 años. 3 y Exacto, medio. exacto. Los primeros 3 años y medio podríamos llamarle tribulación. ¿Y quiénes van a estar ahí en esos 3 años y medio? Que van a estar en Jerusalén. Y son 2. Los dos testigos. Exactamente. Los 2 testigos. Muy bien. Hay que recordar que también al principio de la tribulación se van a convertir unos judíos. ¿Cuántos judíos se van a convertir al principio de la tribulación? 144,000. Es correcto. ¿Cómo sabemos que son judíos? Eso está en Apocalipsis 7. ¿Cómo sabemos que son judíos? Porque en la Biblia especifica que son 12,000 por cada tribu. Exactamente. Ujú. Exacto. 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Rubén. Y ahí sigue, como para que nadie dijera, es que nosotros somos los 144,000. Como para evitar eso y para aclararnos y darnos detalle, ¿quiénes son los 144,000? La Biblia lo dice repetidamente, de hecho, lo dice 12 veces o más de 12 veces, que son 12,000 de tal tribu, 12,000 de tal tribu y todas las tribus de Israel. Pero aún así, el hombre realmente, se sabe cómo es el ser humano, y aunque Dios repita las cosas una y otra vez, los hombres cuando quieren creer lo que ellos quieren creer, aunque la Biblia no lo diga, ellos lo creen. Y como decía eh, uno de los hombres de Hitler, que una mentira, cuando se dice muchas veces, las personas llegan a creer que es verdad. Así que si nos vamos a la Biblia, nos vamos a ver claramente que 144,000 son judíos. Apocalipsis capítulo 7. ¿Dónde están esos 144,000 en Apocalipsis capítulo 7? ¿En qué parte? ¿Están en el cielo o están en la En la tierra? tierra. En la tierra, exactamente.
Sí, Johaira. Sí, yo me preguntaba, pastor, si hay alguna razón el por qué los números son tan exactos. Son 12,000 de tal tribu, 12,000 de tal tribu, 12,000 de tal tribu. Sí, es buena pregunta. Realmente no sé, pero sí lo que nos explica Apocalipsis capítulo 14, que esas son las primicias, y primicias significan los primeros frutos. O sea, ese es el principio de la conversión de Israel. Israel se empieza a convertir al principio de la tribulación y se termina de convertir totalmente cuando. A final de la tribulación, Al ¿verdad? final Al final de cuál, De la gran tribulación. de la de gran la gran tribulación. tribulación. Exacto. Pero los primeros frutos son esos 144,000, que realmente no sé por qué es que es así Pero tan, es que, tan exacto, ¿sí? sí, no, que es interesante, de verdad, porque es que son 12 son 12 son los, ¿cómo se llama? Bueno, sí, digamos, muchas veces en la Biblia, digamos, con el número 7, es una Ajá, cosa. ajá, Después los 40 días, que ajá, ajá. simboliza muchas cosas. El cielo es cuadrado, o Ujú, sea, que es una forma cuadrada. ujú, La forma, bueno, los 12 apóstoles, los 12 hijos de Jacob, ujú. y ahora 12,000 de cada tribu, o sea, 12,000 de 12. O sea, Sí, entonces no entendemos por qué, pero hay un significado en eso. Hay un significado que no sé, tal vez vamos a poder entender cuando lleguemos a la presencia del Señor. sí, Doña Lee, ajá, sí, Paola. yo creo que el 12 significa gobierno o fundamento, Ujú, porque si empezamos a ver el 12 a través de toda la palabra de Dios, Dios escogió a las 12 tribus de Israel para poder formar el Estado de Israel. exacto, Y Dios escogió a los 12 apóstoles para poder formar lo que sería el cristianismo, obviamente la iglesia y todo eso. Entonces, exacto. cada vez que Dios nos dice 12, es que Él va a empezar a formar algo. Eso es lo Amén. que yo he visto a través de la palabra de Dios. Exacto. Ese es uno de los mensajes que nos da el número 12. Entonces Dios funda su nación física, Israel, con 12 hombres. Funda la iglesia, que es su pueblo espiritual, con 12 apóstoles. Entonces, esos son uno de los significados que nos da el número 12. Eh, el 40, como lo vemos, no es el tema de ahora, pero el 40 representa prueba, representa tentación, representa castigo. Eh, es- y el número 7, ¿quién recuerda qué representa el número 7 en la Biblia? Perfección. Perfecto, Perfección. exacto. Y el número Esa, 6, Hombre. el día, ajá, así, hombre. perdón. ¿Por qué? ¿Por qué hombre? Porque el hombre fue creado en el sexto día. Exacto. Y entonces, ¿y qué hizo el hombre después de haber sido creado? En el capítulo 3 de Génesis. ¿Qué hizo? Pecó. Pecó. Pecó, exactamente. Entonces, de ahí seguramente viene el nombre, el número de la bestia, 666, ¿verdad? Entonces, algo tiene que ver con eso seguro. Bien, entonces al principio de la tribulación, 144,000 se convierten y los dos testigos, ¿qué es lo que iban a estar haciendo los dos testigos? Profetizar Profetizar, exactamente. Bien, todo eso dura ¿cuánto tiempo? 3 años y medio. 3 años y medio, muy bien. ¿Y quién para a los dos testigos? La La primera bestia. bestia Ajá, exacto. ¿De dónde sube la bestia según Apocalipsis capítulo 11? del abismo. Del Es, abismo. es correcto. Entonces, seguramente de qué está hablando que le va a suceder a esa bestia. Si sube del abismo, posiblemente de qué está hablando. De resurrección. De una resurrección. Entonces, ¿qué hace la bestia con los dos testigos? Los mata. Los mata. ¿Cuándo es que los mata? Porque la Biblia dice claramente ahí en Apocalipsis 11
¿Cuándo es que la bestia que sube al abismo mata a los testigos? ¿Cuándo es? Pueden buscar, hermanos, en el capítulo 11 de Apocalipsis. Pueden buscar Los 3 años y medio. sí, pero ¿cuándo? O sea, en qué momento? ¿Por qué no los mató antes? Entonces, ¿cuándo es que Cuando hayan terminado de dar su testimonio. es correcto? Es correcto, ese es el punto. Cuando ellos hayan terminado de dar su testimonio, no antes, es cuando ya viene esta bestia que sube el abismo y le quita la vida a ellos. Eso nos recuerda que entonces el propósito de Dios, ellos ya lo cumplieron y ya era el tiempo de partir. Y por eso la bestia pudo quitarle la vida a ellos, ¿verdad? Y cuando los mata, ¿qué hace con ellos? eh, los cadáveres no los sepultan, sino que los sacan para que la gente se burle. Lo Exacto. expone. Los ponen, ¿dónde? En ¿Dónde va a ser? Jerusalén. En Jerusalén, afuera de Jerusalén, donde nuestro Señor fue crucificado. ¿Y qué va a pasar 3 días y medio después? Resucitarán. Exacto. Y después de que Dios los resucita, ¿qué va a hacer con ellos? Los llevará al cielo. Exacto. Una vez que los Les, lleva, ajá, les sí, dice que suban acá. amén. Es correcto. Les dice que suban acá. Así es. Así es. En una nube se los lleva. Exacto. Correcto. Todo eso está pasando en la tierra. En el capítulo 12 de Apocalipsis sucede algo, ¿verdad? Además de que salió el dragón, el dragón, ¿quién es? El diablo. El diablo, exactamente. Y luego hay una guerra ahí en el cielo, en el capítulo 12 de Apocalipsis. ¿Quiénes son los que luchan ahí? Miguel y sus ángeles. ¿Contra quién? Contra el diablo y contra sus ángeles. Exacto. ¿Quién gana esa batalla? Miguel y sus ángeles. Exacto. Significa que los destruye por completo. No, son arrojados a la tierra. Es correcto. La batalla que se gana es de espacio. ¿Me explico? Ya a partir de ese momento, el enemigo no va a poder entrar al cielo. En este momento, tiene acceso para ir y acusar. Pero para ese tiempo, ya no va a tener más acceso. Y esa es la... Inclusive hoy día nosotros le ganamos la batalla al enemigo no dándole lugar. La Biblia dice, no deis lugar al diablo. Es una batalla de espacio. ¿Me explico? No hay que darle lugar al diablo. ¿Y cómo no se le da lugar? Bueno, concentrándonos en el Señor, en su palabra, en la oración, leyendo su palabra, estudiándola, congregándonos, poniendo nuestras cargas en las manos de Dios. El enemigo nos ataca, a veces es más, o sea, el enemigo casi siempre nos ataca, pero hay un día en especial que la Biblia le dice que es un día más malo, porque todos los días son malos, dice Cristo, pero Dios nos da gracia para vivir cada día. Pero hay un día que es más malo. Entonces, y habiendo acabado todo, estad firmes. Hay un día en que somos más atacados, puede ser un periodo que somos más atacados. Cuando usted está en ese periodo, entonces, dele gracias a Dios, como hacía el salmista. ¿Por qué te bates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces, aunque podamos sentirnos acorralados, atrapados, alabemos a Dios, porque, como dice ahí, aún he de alabarle. Y alabar a Dios, con eso le ganamos al enemigo. Bien, entonces, ¿a dónde está arrojado Satanás? A la tierra. Es correcto. Entonces es cuando aparece, bueno, eso es la séptima trompeta,
Y es cuando viene Apocalipsis capítulo 13, que ¿quién se manifiesta aquí en la tierra? La segunda bestia. Ajá, pero antes de la segunda bestia, ¿quién más se manifiesta? El dragón. El dragón fue lanzado a la La tierra. primera bestia. Es El correcto. anticristo. Exacto. La primera bestia se manifiesta y luego la segunda bestia. ¿Qué hace la segunda bestia con la primera bestia? Le hace propaganda. Es correcto. Todo eso está en Apocalipsis capítulo 13 y esta segunda bestia le hace propaganda a la primera bestia, es la que manda a sellar a los hombres en la mano o en la frente con el número de la bestia para que puedan comprar y vender, y el que no la tiene se le manda a matar. Todo eso va a suceder en este tiempo en que la Biblia le llama la gran tribulación. Pero aquí en la tierra empieza con un evento en Jerusalén. Cuando ya se manifiesta el anticristo con toda su fuerza, porque la bestia y el anticristo es lo mismo, ¿verdad? ¿Y por qué se le llama bestia? ¿Por qué se le llamará bestia? ¿Alguien recuerda? Porque es comparado a una bestia que sale Ajá, Que es sale del correcto. mar, ¿no? Sí. No. ¿Y quién en el Antiguo Testamento comparó a imperios con bestias? Daniel. Es correcto. Esa es la misma idea. Son imperios que Daniel, inspirado por el Espíritu Santo también, los comparó con bestias. Y aquí Juan, inspirado por el Espíritu Santo, sigue con la misma simbología. Son imperios. Eso es un imperio. Pero, ¿qué va a hacer el anticristo en la tierra para dar inicio, por así decirlo, a la gran tribulación? ¿Qué es lo que va a hacer en Jerusalén? Levantar el templo. A un pacto con ellos. Eso lo hizo al principio, ¿verdad? De la tribulación. Pero a la mitad de la tribulación, ¿qué va a hacer? Los traiciona. Ajá, ¿cómo es que los traiciona? Exactamente, eso es lo que se le llama como la abominación, ¿qué? De la desolación. Es correcto. ¿Y qué es Cuando se específico? mete el templo. Exacto, se mete el templo y dice que él es quién. Que él es Dios. Lo Padre, profana. sacrificio. Exactamente, lo profana y dice que él es Dios. Entonces ahí los judíos se van a dar cuenta que fueron traicionados, ¿ve? Y es cuando Jesús les dice, huyan, huyan de Jerusalén, si dejó algo atrás, déjelo ahí. Así que si dejó el celular, déjelo ahí. Si dejó la billetera, déjela ahí, huyan. Y ore para que su vida no sea en invierno ni en día de reposo y, y hay de las que estén encintas en esos días. Ahí es donde empieza la gran tribulación, ¿ve? Y es cuando la mujer huye al desierto. ¿Quién es esa mujer? Jerusalén, el pueblo. Ajá, Israel. Israel, exactamente. Huye y es protegida por Dios. ¿Cuántos días? 1260. Ajá, ¿y cuántos meses son esos? 3 años. 3 y medio, ¿no? 3 años y medio. Ajá, son 3 años y medio. ¿Y cuántos meses son? Hay que sacar la cuenta, ¿verdad? 46. Ay, usted lo había dicho. 42. 42, Sí, exactamente. ay, 42, sí, sí. 42, sí, sí, sí. Es que ese es el lenguaje que usa en cuanto a los dos testigos. Bueno, en ese tiempo usa, no me acuerdo, pero en el capítulo 12, creo que usa, en el 11 o el 12 usa 42 meses, o que son 1260 días o 3 años y medio. Entonces, es la gran tribulación, un tiempo que la Biblia le llama el fin. Ese es el fin. Entonces, el anticristo logra engañar a todo el mundo y logra reunir en este valle que tenemos aquí, esta imagen, a los ejércitos del mundo para pelear contra Cristo. Seguramente él va a decir, bueno, si realmente Cristo existe, que se manifieste. Ya seguro van ahí con tanques y ametralladoras
Y entonces es cuando el Hijo del Hombre, el cielo se abre y viene el Hijo del Hombre montado en caballo blanco y con sus ejércitos celestiales. Y entonces, ¿qué va a hacer él con esos ejércitos? Le gana, pues. Ajá. Sí, ¿Con, batalla con ellos. con qué les gana? La espada, Ajá, sí. Con su ¿Cuál es? palabra. Con su palabra, Ujú, con la la espada que salía de su boca. o algo así. exacto, exacto, sí. ujú. La espada que sale de su boca, que es la palabra de Dios. Seguro nada más dice, mueran y ya. ¿Recuerda cuando lo iban a arrestar? Y llega Judas con toda la gente que iba a arrestar a Jesús y Jesús les pregunta, ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron, a Jesús Nazareno. Y les dice Jesús, yo soy. Y donde les dijo eso, todos se fueron para atrás y cayeron. Solo por decirles que yo soy, ¿verdad? Entonces, cuando él venga, él va a matar a estos ejércitos y todo este valle se va a llenar de sangre. Pero va a hacer algo con la bestia y con el falso profeta. ¿Alguien recuerda qué es lo que va a hacer? Los tirará al abismo. Es, Que no, al Al es lago lago de de fuego. fuego. al lago de fuego, exactamente. Estos dos hombres van a estrenar el lago de fuego. Son los primeros dos que son enviados al lago de fuego. Mientras que Satanás, que un ángel va a hacer algo con Satanás en Apocalipsis capítulo 20. Lo encierra por 1000 Los años. soltaron. Ajá, ajá, ¿dónde lo encierra? En el abismo. En el abismo, exactamente. Ahí está encerrado por 1000 años y entonces aquí en la tierra, ¿qué es lo que empieza? El milenio. El milenio. Ujú. ¿Qué es el milenio? Cristo viene a reinar 1000 años. Es correcto. ¿Quiénes vamos a reinar con Cristo? Toda la iglesia. Exacto. ¿Y quién más? Los salvos. Y todos los del Antiguo Testamento. Y todos los del Antiguo Ujú. Testamento. Entonces podríamos decir que tanto el pueblo de Israel como la iglesia van a reinar en el milenio juntamente con Cristo. Y Satanás va a ser atado, no va a haber guerra, no va a haber hambre, va a ser como un huerto de Edén, casi no va a haber pecado. Eso va a ser durante 1000 años. Entonces, al final de la gran tribulación es cuando todo el pueblo de Israel se convierte, cree en Jesucristo. Todos los israelitas que estén vivos ese día, en ese momento todos se convierten, toda la nación va a ser salva hasta ese día. Eso que ellos van a recibir ese día, usted y yo lo recibimos cuando creímos en Cristo. Qué bendición, ¿verdad? Y nosotros éramos los Amén. últimos, ¿sí? Y nosotros éramos los últimos y ahora fuimos los primeros. ¿Sí, Johaira? Sí, usted mencionó ahí, dijo, casi no va a haber pecado en los 1000 Ujú. años. Sí, ujú, sí, pero Explique. porque queda gente de la gran tribulación que sobrevive, porque ahí mueren en esa guerra los ejércitos, pero hay gente que queda en la gran tribulación y entra el milenio. Por eso están los cabritos y las ovejas cuando Jesús se siente en su trono y lo juzga, ¿ve? Entonces, va a haber un poco de pecado porque hay gente que aún no es salva. En el tiempo del milenio, me imagino que hay gente que se va a convertir, ¿verdad? Pero casi no va a tener poder el pecado. El pecador que muera de 100 años será maldito, dice en el libro de Isaías, en ese tiempo. O sea, la gente va a vivir muchos años y el pecado casi no va a tener fuerza, porque Jesús va a reinar y dice que la palabra de Jehová va a llenar la tierra como las aguas cubren el mar. Sí. Hermana Cristina y luego hermana Johaira. Sí, es que quería compartir una de las tareas que hicimos Ah, ok. de esta lección sobre el pueblo de Israel. Ok. Ujú. Sí,
Bueno, ahora que usted hablaba que el pueblo de Israel piensan que ya es desechado y que es la iglesia, pero en Ezequiel nos dice que Dios los traerá de las naciones, los recogerá, los Ah, llevará a su tierra, los limpiará, les dará un corazón nuevo, ajá, pondrá un espíritu nuevo dentro de ellos, ajá, quitará su corazón de piedra dentro de ellos, les dará un corazón de carne, amén, pondrá dentro de ellos su espíritu, amén, haría que ellos anden en sus estatutos y cumplan cuidadosamente sus ordenanzas. amén, Habitarán en la tierra que dio a sus padres. Serán amén. su pueblo. Él será su Dios. Wow, Es, es ajá, cuando todo Israel será salvo. amén. Qué buena lista, qué bendición. Excelente, así es como va a empezar el milenio para el pueblo de Israel, así es como va a terminar la gran tribulación y empieza el milenio para el pueblo de Israel. Amén. Y hermana Johaira, ¿me puede hacer la pregunta otra vez? Es que la leí, pero no entendí bien. No, pastor, la pregunta que decía, yo la hice, cuando usted decía, bueno, lo que escribí anteriormente, que ya ni recuerdo, yo puse ahí casi, ¿verdad? Pero la Ah, ok. pregunta que quería hacerle ahora en este Ajá, momento ajá, es que mientras va surgiendo el estudio, yo no tengo aquí los libros ahorita, estoy en otra área, sí, no tengo los libros, pero van surgiendo preguntas conforme va pasando el estudio. ajá, Yo pregunto, si Satanás, ¿verdad? Va a ser atado 1000 años, ajá, usted mencionaba que van a ver cierto, el pecado va a ser débil en esa, o sea, los que estén, ¿verdad? sí, Quizás el pecado va a ser muy débil, que hay sí, personas que todavía no han aceptado a Jesús, pero la ajá, pregunta es esta. Si Satanás será preso por 1000 años ajá, y es Satanás quien induce al pecado, quien lleva al hombre y lo provoca para que peque, ujú, ¿verdad? ¿Cómo es si Satanás está preso? ujú. ¿Cómo es posible que hayan personas que estén bajo pecado ahí o que haya pecado leve, como usted menciona? Es una pregunta que hago con toda sinceridad. Ajá. Y es muy buena la pregunta. Y es que desde que Adán y Eva pecaron, todo ser humano tiene el poder para pecar. Y aunque Satanás no lo tiente, el mismo Santiago capítulo 1 dice que la tentación viene de nuestra propia concupiscencia. O sea, a veces somos tentados por nuestra propia concupiscencia, a veces somos tentados por Satanás y nuestra propia concupiscencia. Es más fuerte la tentación cuando está Satanás y nuestra propia concupiscencia es más fuerte la tentación, pero a veces es solo nuestra propia concupiscencia. Entonces ahí es donde va a tener ellos el poder para pecar por su naturaleza pecaminosa. Ok, pastor, muchas gracias. Con mucho gusto. Cristina. Eso, Ajá, Walter. no sé, doña Cristina, Ah, iba a bueno. decir algo. Ajá, hermana Cristina. Ay, no, señores, que no la bajé la mano. Ah, bueno. Ok. Walter. Sí, eso mismo estaba pensando yo porque en ese entonces todavía incluso, aunque estén, siento yo creo, no sé, los 1000 años, Ujú, donde va a reinar Cristo, ujú, ujú, aún así van a haber personas ujú, que no estarán convertidas. ujú, ujú, Recordemos que incluso el mismo Pablo hablaba acerca de la naturaleza pecaminosa que ujú, mora en nosotros, aún siendo nosotros creyentes, hijo de Dios, ujú. Es cierto. ¿verdad? Ujú, Entonces el pecado ya no, eh, este, tal vez en ese milenio donde se habla de paz y todo eso, es que cuando no va a haber ya guerra ni nada por el estilo, ujú, pero a nivel personal de cada persona, individuo, ujú. sí, el pecado siempre va a estar ahí. Es correcto. Es correcto. Sí. Inclusive hay naciones, como dice, que se va a celebrar la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. Y que si Egipto no llega y que Egipto va a ser castigado porque no va a llegar a esa fiesta, nos dice, creo que era en Zacarías. Eso nos muestra el pecado, ¿verdad? Que
y otras naciones también van a pecar, creo que de la misma manera. Entonces, pero aún así va a predominar el bien, la paz, la bondad, porque sí, Satanás no está dándole fuego a la vieja naturaleza humana. Ujú, sí, exacto. Ok, ¿qué pasa al final de los 1000 años? Todo eso está en Apocalipsis 20, ¿verdad? ¿Qué pasa con Satanás? Va a ser suelto. Va a ser suelto. ¿Y qué va a hacer Satanás cuando lo suelten? Va a estar como loco porque Va a le queda estar, Engañando. Ajá. va a estar Y, tenso toda su Le vida, porque le ajá. queda poco tiempo. poco tiempo. Bueno, cuando le queda poco tiempo, cuando dice eso, es aquí en este tiempo, en Apocalipsis capítulo 12, que es lanzado, y dice que desciende con mucha ira porque sabe que le queda poco tiempo, son estos 3 años y medio. En esta ocasión también, sí, le queda poco tiempo, sin embargo, este, eh, ahí engaña a los pueblos y esos pueblos van a venir hacia dónde. Vea, el final del milenio. Y hay pueblos que van a escuchar a Satanás, imagínense. Entonces ahí ya van a tener más fuerza para pecar. ¿Y cuál es la intención de Satanás? ¿Hacia dónde se dirige con todos esos ejércitos? ¿Alguien recuerda al final del milenio? Hacer guerra con Jesús. Exacto, exactamente. Va a hacer guerra, va a hacer guerra, va a Jerusalén y eh, y pienso que él cree que puede destruir a Jesús, va hacia Jerusalén, pero ¿quién le da fin a esto? ¿Cómo se termina esta situación? ¿Alguien recuerda? Cuando Cristo venga por segunda vez. Bueno, ya había venido, ¿verdad? Ya él está en la tierra. En ese Ah, momento, al final del milenio, Jesús está en la tierra y Satanás va a volver a venir con un montón de ejércitos a Jerusalén para destruirla. Pero ¿quién pone fin a eso? Cristo. Ajá, sí, aunque El eh, Señor manda fuego y lo consume de una, se acabó el sí, problema. exactamente, Apocalipsis 29. Ujú. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ahí está, ahí Dios le pone fin a eso. Y entonces, ¿a quién envían al lago de fuego? a Al Satanás. Satanás diablo. también. Exactamente, vea, dice Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Ya pasaron 1000 años, ¿verdad? Y dice, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, es una condenación eterna, ¿verdad? Ya el falso profeta y la bestia ya tenían 1000 años de estar ahí. Satanás es el tercero que es arrojado ahí. ¿Y quiénes son las cuartas personas que van a ser arrojadas ahí? Lo que no sé, Los que son juzgados en el trono blanco, Es correcto. que no Ajá. creyeron en Cristo. Correcto. ¿Quiénes son los que son juzgados en el trono blanco? Apocalipsis lo que capítulo no se 20. hallaron escrito Los en el que no los libro todavía. reconocieron, Exacto. Entonces, y la Biblia, ¿cómo les llama? Y vi de pie, pero le A, están grandes y pequeños. a grandes y muertos. muertos, Muertos. ¿ve? Y vi a los Ujú. muertos. Así que no hay un cristiano ahí, porque el cristiano está vivo. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Es cuando la gente va a resucitar, los impíos van a resucitar, porque Jesús dijo que unos saldrán a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación. Esta es la resurrección de condenación. Van a salir del Hades, van al trono blanco, van a ser juzgados de acuerdo a sus obras, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida es lanzado al lago de fuego, donde ahora estaría Satanás, el falso profeta y la bestia. Cristina. Sí, es que Oscar pregunta, Ujú. dice, dice, Satanás va a estar atado por 1000 años.
Pero, ¿qué pasa con los demonios que lo seguían a él? Si también eran atados o hechos quedaban en la tierra. ¿Qué pasaba con los demonios? Dice. Me imagino, aunque la Biblia no especifica, y es muy buena la pregunta también, me imagino que son atados con él también. Sí. Yo me imagino que no va a haber actividad demoníaca. Sí. Entonces, aunque la Biblia no lo dice, pero lo más seguro es que es así. Sí. Ok, Ujú. gracias. Ajá, con mucho gusto. Entonces, cuando ya termina el juicio final, entonces, ¿qué es lo que va a empezar? Al final del milenio, ¿qué es lo que va a empezar? Cielo La nuevo, tierra tierra nueva nueva. es tierra nueva. Exactamente. Porque este primer cielo y la primera tierra van a pasar. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Entonces, la maldad va a estar confinada en un lugar. ¿Cómo se llama? El lago de fuego. Exacto. Y todas las demás personas, las que fueron salvas, van a estar en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Esa es la cronología, ¿cómo se llama eso? Un, Sí, sería cronología porque sí. Ujú. sí, sería como el orden o la De- secuencia de las sí, cosas, ¿no? exacto. O una línea de tiempo, ¿verdad? Aquí Ujú. la tienen, ve. Estos 7 años es la semana 70, que es una semana de 7 años, que falta para cumplirse. Ya se cumplió 69 semanas. Cuando se cumplieron las 69 semanas es cuando el Mesías vino. Después dice que se le quitará la vida al Mesías, pero no está empezando la semana 70. La semana 70 está guardada para este tiempo. Es la última semana para poner fin al pecado. Y aquí es donde se le pone fin al pecado. Entonces Dios va a cumplir todas sus promesas a Israel. ¿Preguntas o algo más que queramos agregar a lo que hemos visto? Si no tiene preguntas, Eh, ajá, No, pregunta de este tema no, sino del próximo módulo. ajá, sí. Ujú, Sí, sí, estamos viendo el Apocalipsis y toda la secuencia y la línea de tiempo que hemos visto hasta ahora. ¿De ajá. qué trataría el próximo módulo? Este módulo lo que trata es de comparar Apocalipsis con las profecías del resto de la Biblia. Ya lo hemos hecho, pero se va a hacer más todavía. De eso trata el Apocalipsis, sí. Apocalipsis tomo 4, sí. Por cierto, eh, todos los que terminen los 4 tomos van a recibir un certificado. Yo sé que algunos no han hecho el tomo 1, entonces voy a procurar que cuando terminemos el tomo 4, hacer otra vez el tomo 1 para que los que han hecho el 2, 3 y 4 puedan recibir también ese certificado. Entonces, sería bonito porque este es un estudio bien profundo del libro Apocalipsis que nos ayuda a entender mejor y, y seguimos con el mismo pensamiento. Todavía no veamos todavía comentarios de hombres hasta que ya se nos diga que podemos verlos. A ver, ¿alguien más iba a decir algo? ¿Una pregunta? ¿Algo más que queramos añadir? Porque yo tengo una pregunta para No, ustedes. Sí, Cristina. no es que me llama la atención ahora que hablaban del número 12, Ajá, porque aquí cuando Dios construye la Nueva Jerusalén, hay muchas cosas que son 12. es Dice cierto. 12, que las va a ser de 12 puertas, con 12 ángeles. Ujú, Bueno, los nombres escritos de las 12 tribus, 12 ajá, cimientos, los ajá. 12 nombres de los apóstoles. La Ujú. mide con una vara de 12,000 estadios. Dice Mira, que eran 12 puertas, que eran ajá, una sola perla. ajá,
Y así, no sé, ¿Qué? también me llama la atención que 12 y 12. Me Sí, gusta sí. el 12 a Dios. Ajá, es cierto, sí. Y como que tiene que ver con fundamento, como decía Paola, porque Sí, los 12 cimientos, ¿verdad? Son los cimientos. Las 12 puertas tienen que ver con aquella ciudad. Sí, qué bonito, ¿verdad? Cómo Dios nos va dando como ideas, cómo usa Él los números, ¿verdad? Para darnos un mensaje. No es que hay un mensaje ahí que uno va a inventar, sino que Él mismo se encarga de explicarnos, ¿verdad? eh, acerca de eso. Johaira. Sí, cuando yo hice hace un rato la pregunta con respecto a el por qué la exactitud con el 12, que eran 12,000 de una tribu y 12,000 Ajá, de otra, bueno, más allá del valor y la importancia que tiene el número 12 en la Biblia, me refería a que para hacer algo relacionado a salvación era ujú, como muy exacto, muy estricto, ajá, sí, ¿verdad? Porque están ajá, diciendo que van a ser 12, 12, 12, 12 de cada tribu, o 12,000 ajá, personas de cada tribu. Yo digo, son ajá, muy exactos y ajá, estamos hablando de salvación. sí, No es que estamos hablando de que 12 puertas, ni de sí, 12 muros o 12 columnas, estamos hablando de salvación, o sea, ¿cómo podemos nosotros determinar que, bueno, lo dice la Biblia, que ujú. son 12,000 personas de cada tribu van a ser salvas en ese tiempo? Ah, ok, en ese momento podríamos decir, Suena porque, duro, ajá, ¿sí? pero recordar que eso es un avivamiento, porque en ese momento Israel está endurecido y que 144,000 de un solo momento se conviertan es mucho más que Pentecostés, que fueron 3,000, son 144,000, ¿ve? Y dice en Apocalipsis 14 que esas son las primicias, son los primeros frutos. No quiere decir que solo eso se convierten, sino que esos son los primeros que se convierten y ahí se siguen convirtiendo hasta que al final todo el pueblo de Israel se convierte. ¿Ve? Ah, excelente. Sí, es como, digamos, en el día Pentecostés, Pedro predicó y ¿cuántos se convirtieron? 3,000. 3,000, ¿verdad? No, no dice 3,005, 3,001, no, fueron 3,000. Pero quiere decir que con eso no solo esos 3,000 iban a ser salvos, sino que después dice la Biblia, el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Entonces, seguro más israelitas se siguen convirtiendo, inclusive gentiles que aparecen en Apocalipsis 7. ¿En dónde aparecen en Apocalipsis 7 la multitud de gentiles? ¿Alguien recuerda? En Apocalipsis 7. ¿A dónde aparece? ¿En el cielo o en la tierra? en el cielo. En el En el cielo cielo, era. exactamente, sí. Ujú. Y le pregunta, ¿y estos de dónde han salido? Y él dice, tú lo sabes, Señor. Y le dice el anciano, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas con la sangre del cordero. Son multitud de gentiles que se convirtieron. ¿Ve? Entonces, mientras que 12,000 judíos se convierten en la tierra, ya hay una multitud de creyentes en el cielo que también se van a convertir, ¿verdad? Así que ese es el empiezo, ese es el momento, pero ahí sigue, sí. Ujú. Una última pregunta, nada más. Bueno, no, ya se nos fue el tiempo. De hoy en 8, si Dios quiere, yo espero que ya todos tengan su libro. Es una bendición haber empezado. Teníamos como casi medio año y lo logramos. Eso es disciplina y a Dios le gusta. Vea, esos estudios son muy fuertes, pero vale la pena. Hagamos el sacrificio, hagamos todo lo que podamos, esforcémonos todo lo que podamos. Dios nos va a ayudar, pero hay que perseverar con la ayuda del Señor. Muy bien, Amén. amén. Hermano Walter, ¿nos puede despedir en oración, por favor? Sí, señor. Me queda para la próxima. Tenía Ajá. una pregunta, pero no Ay, nos dio tiempo. ajá. ¿Y cuál será la pregunta, hermano? No, eso es acerca, eso es lo que estábamos hablando ahorita, que usted terminó, Ajá, de los que quedaron, de los que murieron, que fueron decapitados y todo esto, ajá. y habla de la primera resurrección. Ah, sí. Ujú. Es acerca de ellos. ¿De qué tiempo se refiere? Apocalipsis 20, Ah, Apocalipsis sí, 20,
Sí, la primera resurrección es un buen tema que, bueno, quiero recordarles así brevemente. La primera resurrección es Jesucristo. Él fue el que resucitó primero para no haber muerte. Y nosotros Ujú. somos parte de la primera resurrección cuando Cristo venga por nosotros en el arrebatamiento. Y los otros que van a ser parte de la primera resurrección son esos al final de la gran tribulación, cuando los salvos del Antiguo Testamento van a ser resucitados también. Ujú. Eso es Sí. toda la iglesia que va a reinar con él en los 1000 años. Y Y lo que lo- hayan quedado y que fueron decapitados también y resucitaron. Y el pueblo de Israel, sí, el Antiguo Testamento, Abraham, todos ellos van a resucitar en ese momento. Sí, Ah, el pueblo de qué Israel, interesante, ¿verdad? sí, sí. Ujú. Sí, y qué bonito cuando Juan habla ahí que dice, también vi, dice, tronos Ajá, que se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar. Es ahí donde, ¿será que a todos eso de los que de la primera, de la resurrección van eh, también a juzgar, no? uno de los que van a estar ahí son los 12 apóstoles, porque él les dijo, Ajá. Ustedes se van a sentar en 12 tronos y van a juzgar a las 12 tribus de Israel", les dijo Jesús a los apóstoles. Sí, entonces uno de ellos Ok. son los 12 apóstoles. Ujú. Ujú. Sí, Ok. Sí, no, sí, era eso, esa parte. ok, perfecto. Oramos entonces, Muchas ¿no? gracias, sí, Señor. Gracias, Amén, Dios, por tu palabra, eh, tu misericordia, Dios. Gracias porque amén, tú nos guardas y nos guardará para siempre, Señor, porque amén, para siempre tu misericordia y gracias amén. por habernos dado a tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor y Redentor. Así, Señor. Amén, Todo te lo damos a ti, Señor. Eh, de verdad es consolador saber de eh, que en Cristo, Señor, somos justificados, que este, tenemos la entrada a tu reino amén, y pues tu misericordia siempre está abierta para todo aquel que crea en Cristo, amén, ¿verdad? Y gracias por ese gran amor y gracias por este estudio también que nos eh, ayuda a crecer cada día más en tu palabra. amén, Y te ruego que nos abra nuestra mente, nos llene de sabiduría y entendimiento para conocer tu palabra y crecer, obedecerte, porque somos pecadores, Dios, cometemos errores y, y faltas y de todo, Señor, y a veces, este, conociendo aún tu palabra, cometemos pecados, Señor, pero grande es tu misericordia que amén, nos ayuda a caminar cada día, Señor, a, a, a obedecerte, a serte fiel y honrarte por tu gracia, Señor, porque por sí solo no podemos. Gracias por amén, todo y por este amor inmenso, Señor, y gracias por lavarnos con la sangre de Cristo Jesús, Señor. amén, Y bendícenos a todos, a los que están por Zoom y los que están por Facebook también, Señor, te ruego una gran bendición y ayúdanos a seguir adelante. A nuestro pastor Don John, que tiene mucha salud y fortaleza y ánimo cada día, sabiduría, Señor, y a cada uno de nosotros también, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Yuri, amén. Amén. Yuri, díganos los de Facebook para despedirnos de ellos. Ya casi me Claro despido de que sí. ustedes. Ajá. Sí, a los que puedo visualizar, es a Yancy, Buenas doña noches. Clara Luz, Buenas noches, ajá, hermana Yance. Buenas noches, doña Clara Luz. Ujú. Sujei Chavarría, Buenas noches, hermana Sujei. Griselda Poeda, Buenas noches, Griselda. Rocío Chacón, la esposa de don Walter, Ajá. Buenas noches, hermana Laura. y a Laura Chávez. Buenas noches, hermana Laura Chávez. También Lizeth Castro también, Lizeth buenas, Castro también. buenas noches, dice Castro y Oscar, que lo escuchamos haciéndole una pregunta también.
Y Dios le bendiga, hermano Walter, hermana Laura y Judith. Y Dios le bendiga, hermano Sander, también. Adiós. Amén, Judith. mi hermano. Amén. Adiós. Dios le bendiga, Johnny. Dios le bendiga, Cristina. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano Jordi. Bueno tenerle por aquí. Dios le bendiga, hermana Johaira. Bendiciones. Dios le bendiga, Luis Amén, Fernando. pastor. Buenas noches. Amén. Dios le bendiga, hermano Luis Fernando y Paola. Y Dios le bendiga, hermana Rosita y familia. Bendiciones. Nos ponemos de acuerdo Dios con lo los bendiga, libros. pastor. Amén. Gracias. Dios le bendiga. Amén. Bendiciones.